Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar, el valle. Amén. Buenos días, hermanos. Buenos días, iglesia que está conectada a través de nuestra página de Facebook. Les bendecimos en este día especial que el Señor ha creado para nosotros, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que el Señor ha creado este día para nosotros? Amén. Porque nuestro Dios es bueno. Sin duda alguna, Él ha sido bueno, Él ha sido generoso, Él ha cumplido toda su palabra en nuestras vidas. Nosotros estamos muy, pero muy, muy al debe, pero el Señor ha cumplido su palabra a cabalidad en nuestras vidas, ¿verdad? Así que hoy día, hermanos, vamos a compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón. Tenía otra palabra y esto nació el viernes recién. Así que bueno, el Señor cambia nuestros planes. ¿Cuántos creen que el Señor cambia nuestros planes? Sí, cuando nos disponemos a hacer su voluntad, Él cambia nuestros planes. Porque por lo general, nuestros planes están guiados por nuestros sentimientos, por nuestros deseos, a veces por lo que nos dicen otras personas, por alguna recomendación, por lo que vemos en la televisión, pero el Señor guía nuestros pasos. Cuando nosotros nos disponemos, el Señor guía nuestros pasos. Hoy en la mañana, de hecho, le decía a mi esposo cuando prendimos en la televisión y había un locutor ahí que saludaba y decía buenos días, saludamos a todos los televidentes. Yo le decía a mi esposo, le decía, a mí me parece que hoy día no hay televidentes, lo que hay son telecreyentes, porque la gente cree más lo que dice la televisión que lo que dice la palabra del Señor, ¿sí o no? Así es, así que bueno, les bendecimos, iglesia. Al que está en su casa también, les vuelvo a decir, como siempre le digo, que se conecte, que no se distraiga, que este tiempo sea apartado, para que esta palabra sea de bendición para su vida. Compártala con sus amigos en Facebook, si puede mandar el enlace por WhatsApp también hágalo, porque nunca sabemos a quién podemos rescatar a través de una palabra del Señor. Porque la palabra del Señor rescata vidas, ¿sí o no? ¿Cuántos lo creen? 3 personas lo creen. Amén. Aleluya. Bien, entonces, hermanos, vamos a partir. Esta palabra es muy importante, así que qué bueno que está Alonso ahí para que me ayude, porque tengo hartas citas bíblicas. Así que usted prepárese ahí con la Biblia, con la espada. Alonso partió hoy día el culto hablando de la espada, que tenemos que estar bien ceñidos nuestros lomos, decía la palabra. Tenemos una armadura que el Señor nos entregó, y no voy a hablar de eso, pero otro día sí voy a hablar de la armadura, pero la armadura que nosotros tenemos, hermanos, es poderosa. Bueno, yo estuve pensando predicar de eso y otro día voy a hablar de eso, pero yo pensaba, ¿usted se ha fijado cuando un niño chico se pone un disfraz de Superman y se cree Superman? Y anda como Superman. Y yo me acuerdo que cuando yo era chica, había uno de mis sobrinos se puso un traje de esos superhéroes, y yo le digo, ¿yo puedo competir contigo? Me dice, no, porque yo soy Flash. Entonces los niños chicos son así, y él se pone ese disfraz y se siente otra persona, y es capaz de hacer cosas que sin el disfraz no las haría. Corre más rápido, es más osado. Y bueno, y nosotros, hermanos, ¿por qué no nos ponemos la armadura del Señor? Y nos sentimos como niños, y somos como niños, y creemos que con la espada del Espíritu, creemos que con el yelmo de la salvación podemos hacer cosas que todavía no hacemos. Es una introducción para otra prédica. La palabra de hoy día, hermano, se llama ¿qué voz estás oyendo? Y antes que vamos a comenzar, le voy a pedir a mi hermano Alonso que busque en Génesis 3:1 y vamos a orar al Padre. Amén. Así que cierra sus ojitos ahí donde usted está, sea aquí o en su casa, vamos a orar. Gracias, Señor. Primeramente porque estamos aquí en tu casa, congregados en tu nombre, en libertad. Gracias porque tenemos aún la posibilidad de juntarnos, de bendecirnos unos a otros.
y lo más importante, Señor, de oír tu palabra. Te damos gracias por tu fidelidad para con nuestras vidas, porque cuando nosotros nos hemos equivocado, cuando hemos sido infieles, cuando hemos sido mediocres, cuando hemos estado en el suelo, cuando nos hemos desilusionado, cuando hemos tomado malas decisiones, cuando nos hemos apartado, nos hemos ido por otros caminos, tú con cuerdas de amor nos has traído a tu presencia. Y te damos gracias por eso, porque es por tu Espíritu Santo que hoy estamos aquí, en este lugar. Te doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que está aquí. Y sobre todo por aquel que ha venido con luchas. Sobre todo aquel que ha tenido que tomar una decisión antes de venir aquí. Sobre todo por aquel que quizás ni siquiera quería venir, pero el Espíritu lo empujó a este lugar. Yo oro, Padre, porque sea restaurada esas vidas. Yo oro porque tu poder se manifieste a través de tu palabra y que volvamos distintos a nuestros hogares, no como llegamos a este lugar. Te damos gracias, Padre, porque no somos los mismos antes y después de estar en tu presencia. Espíritu Santo, oro porque tú me guíes y que pueda transmitir a tu pueblo lo que hay en tu corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, bueno, yo quiero hablar del Espíritu Santo. ¿Usted sabe que el Espíritu Santo es una persona? Amén. Una vez me acuerdo que la hermana Natalia, cuando tenía el grupo de niños, les explicaba a los niños de una manera muy bonita, muy didáctica, cómo era el Espíritu Santo. Es una persona que habita dentro de nosotros. Y a veces nos es difícil entenderlo, ¿cierto? Porque es como, ¿pero cómo va a ser alguien viviendo dentro de mí? Pero sí, lo que dice la palabra del Señor es que el Espíritu Santo es una persona. Y es una persona que vive dentro de nosotros, que tiene personalidad, que tiene voluntad, que tiene decisión, que tiene sentimientos, que tiene emociones, igual como nosotros. Y lo más importante, tiene voz, nos habla. Y nosotros, hermanos, como iglesia, como hijos de Dios, necesitamos aprender a oír la voz del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Cuántos necesitan aprender a oír la voz del Espíritu Santo? Yo necesito aprender a oír la voz del Espíritu Santo porque siempre estamos enfrentados a diversas situaciones en las cuales tenemos que decidir cosas. Y muchas veces nos equivocamos porque oímos la voz errónea, porque no oímos lo que tenemos que oír. Yo tengo una experiencia que es la única experiencia que tengo. No soy súper espiritual, no soy de esas personas que todos los días Dios me habla audible. Pero tengo una experiencia, hermano, una sola, que ocurrió hace muchos años. Que recuerdo que yo trabajaba en Codelco en ese tiempo, en Saladillo, y yo venía, a lo mejor algunos se la saben, pero no importa, haga como que no se la sabe. Y vuelva a reírse de nuevo con la historia. No es tan larga. Entonces, yo me acuerdo que yo tenía que bajar en un lugar puntual. Venía en un bus, de esos que vienen de Codelco, y tenía que bajar a mitad de camino. No tenía que llegar hasta los Andes, tenía que bajar antes. Y cuando uno trabaja en la mina, la gente que ha trabajado en la minera o en esas faenas pesadas, uno siempre anda muerto de sueño. Anda muerto, o sea, cualquier ratito para dormir sirve. Cualquier silla para dormir sirve. Así que el que se está quedando dormido aquí, que se pare mejor, para que no se quede dormido. O el que está al lado, si lo ve que se está yendo para un lado, pégale un empujón. Pero uno, hermano, siempre anda con sueño. Entonces yo me subí al bus sabiendo que me iba a quedar dormida. Lo primero que me va a pasar, dije yo, es que me voy a quedar dormida. Y recuerdo que no hice una oración. Pensé en mi mente, pero claramente fue como una instrucción o como una paleteada que le pedí al Espíritu Santo. Le dije, Espíritu Santo, por favor despiértame en el lugar que me tengo que bajar. Y me quedé dormida, zeta. Y en algún momento del viaje escuché clarito en mi oído, hermano, clarito, ya, llegamos. Yo que me desperté, abrí los ojos, no había nadie alrededor mío, me paré y me bajé. Esa es la única vez que oí a la voz del Espíritu Santo audible. Y fueron 2 palabras, ya llegamos. Pero esa experiencia fue especial porque yo sabía que ahí no había nadie que me hubiese despertado, solamente Él. Y como somos tan amigos los dos, bueno, no era para qué, no era más necesario, digamos. No era necesario que tuviera más protocolos. Y con que me dijera, ya llegamos, era suficiente. ¿Cierto? Así que esa experiencia, hermanos, la atesoro en mi corazón de manera muy especial. Oí la voz audible del Espíritu Santo y la verdad es que era una voz tan especial. Era una voz
amigable, cercana, dulce, más bien un susurro, no un grito. Pero también tenía la autoridad suficiente para despertarme, porque yo desperté y no me pasé de largo. Si no me llega esa voz a mi oído, yo me paso. Así que yo le doy gracias al Espíritu Santo porque Él ha estado conmigo cuando le he necesitado. Y no solamente esa vez, muchas otras veces, pero esa vez especialmente lo oí. Así que podemos oír al Espíritu Santo. Sí, podemos. Pero muchas veces nosotros como que no le damos espacio. Ni siquiera le decimos que nos hable. Entonces, si nosotros no le decimos, Él va a estar calladito, porque Él es muy respetuoso. Entonces, hermanos, yo quiero hablar hoy día porque nosotros, en nuestra vida cotidiana, estamos rodeados de voces. Y también tenemos muchas voces internas que constantemente nos están hablando. Muchas veces no son audibles, pero nos hablan. Porque a propósito de eso que tenemos aquí como un sentimiento, sea bueno o sea malo, nosotros tomamos decisiones, así que sí nos hablan. Y la primera voz que está ahí, gritando, no susurrando como el Espíritu Santo, como yo les hablaba en mi testimonio, es la voz de Satanás. Yo mucha gente he oído hermanos en la iglesia, que me dicen, el Señor me habló. ¿Cuántos de ustedes conocen así gente? Sí, hay hermanos en la iglesia que todos los días uno se los encuentra, Dios me dijo, Dios me habló. ¿Pero usted ha oído alguna vez oír a algún hermano que diga, Satanás me habló? ¿Ha escuchado algún hermano que se acerque a usted y diga, hermana, ¿sabe que el diablo me dijo algo? Yo personalmente no, pero le tengo una noticia. A usted, a mí, a los que están en la casa, Satanás nos habla. Y nos ha hablado incontable cantidad de veces. Y lo que es peor, muchas veces lo hemos oído. Y no solo lo hemos oído, sino que además hemos hecho lo que Él nos ha mandado a hacer. Amén. La voz de Satanás grita, Él habla mucho. Dice la palabra del Señor que Él es el padre de la mentira. Y nosotros sabemos por experiencia social que la gente que miente es la gente que más habla. Ejemplo, los políticos, los que más hablan. Tienen discursos bonitos, preciosos, que mucha gente escucha, pero hablan mentiras, cosas que no cumplen. Y Satanás es tal cual, es así, es un mentiroso de tomo y lomo. Su especialidad es la mentira. Ahora la voz de Satanás, ¿con qué intención? ¿Cuál es el propósito de Satanás al hablarnos a nosotros? Ahora lo vamos a ver. Y yo tengo anotadas 3 cosas por las cuales Satanás nos habla. Y ahí tenemos la primera en Génesis 3:1, que dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Se necesita astucia para engañar. Aquí queda claramente demostrado con la palabra. La cual le dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Repítase usted esa frase, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos enfrentado a este tipo de comentario de parte de Satanás? ¿Cuántas veces tú has venido a un culto y Dios te ha bendecido? Y te ha dicho justo lo que tú querías oír, justo lo que tú necesitabas, la inquietud que tú tenías, la tristeza, todo se fue, tú te fuiste de aquí renovado, pero caminas una cuadra fuera de la iglesia y te viene un pensamiento a tu mente. ¡Ja! ¿Qué te dijo Dios? Es mentira lo que te dijo si tú sigues siendo el mismo miserable, tú sigues siendo el mismo inútil, tú sigues siendo el mismo tonto que no sirves para nada. ¿O a mí nomás me ha pasado eso? Ah, ¿tú creéis que Dios te sanó? ¿Con que Dios te dijo que te había sanado? Empieza a pensar y mira cómo te empieza a doler la cabeza de nuevo. Date cuenta cómo la enfermedad vuelve a tu vida. ¿Estoy hablando mentira o verdad? Todos lo hemos experimentado. Búsqueme Marcos 4:15. Lo bueno que tenemos al Alonso ahí que es veloz, como flash. Marcos 4:15 y dice, y estos son las personas de las que estábamos hablando, que les pasa eso que yo les decía, estos son los de junto al camino,
en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Se da cuenta cómo Satanás nos habla? Y te quita la palabra y mata la palabra, porque Él no quiere que tú cambies, porque Él no quiere que tú surjas, porque no quiere que tú madures, porque no quiere que tú te sientas distinto, porque no quiere que tú seas un hijo de Dios. Y viene Satanás y mata la semilla. Y te pregunta, ¿tú crees que realmente eso fue de Dios? ¿No habrá sido el pastor nomás que se emocionó? Que la hermanita te dijo algo. Sí, es que era justo. Y te das cuenta que a veces como que conversamos con Satanás. Sí, es que era justo lo que yo quería oír. Coincidencia. Pasa todos los días. De esa manera el enemigo pone en duda la palabra de Dios. Satanás viene a distorsionar y a poner en duda lo que Dios nos dice. Siempre es así, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor. Hoy día, como hemos vivido en crisis, como hemos vivido en pandemia, ¿qué cree usted que es lo que nos ha sostenido para estar aquí, en este lugar, congregados? Más de un año. La palabra del Señor. Porque a mí no me importa lo que diga el ministro de Justicia, a mí no me importa lo que diga el ministro de Salud, a mí no me importa lo que diga el presidente de Francia. ¿Qué dice la palabra de nosotros? ¿No dice la palabra que el Señor es mi pastor y nada me faltará? ¿No dice la palabra del Señor que Él nos guardará de toda enfermedad, de toda pestilencia? La mía lo dice. Si la suya lo dice y usted lo cree, usted lo va a experimentar. Está disponible para nosotros. Pero Satanás va a venir a distorsionar, él va a venir a poner en duda, él va a venir a hacerte pensar que no es necesario. Segunda cosa que hace el enemigo, Satanás, y que está en Job 2:9. Job 2:9, él nos hace dudar y nos hace alejarnos de Dios. Entonces le dijo su mujer a Job, ¿aún retienes tu integridad? Cuando Job vivió toda la tragedia que la mayoría de nosotros conocemos, si alguien no sabe, Job era un hombre que tenía riqueza, que tenía hijos, que tenía animales, que tenía todo para ser feliz. No solamente cosas materiales, él también vivía en la presencia de Dios. Pero viene la tragedia a su vida. Y estas palabras las dijo su esposa. ¿Pero quién cree usted que hablaba a través de los labios de esa mujer? No hablaba Dios. No era un ángel, no era el Espíritu Santo. Satanás le dice, ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a tu Dios, le dice, y muérete. Resígnate, ya no tienes remedio. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos sido confrontados por alguien que nos dice, ¿y todavía sigues yendo a la iglesia? ¿Todavía te sigues congregando? ¿Todavía sigues diezmando? ¿Para qué? ¿No te das cuenta que no sirve de nada? ¿Que sigue siendo el mismo? ¿No te das cuenta que tus hijos están perdidos? ¿No te das cuenta que tu hermano por el que tú oras no cambia? ¿No te das cuenta que tu esposo te sigue siendo infiel? ¿Y cuánta cosa viene a nuestra mente? ¿Cuánta cosa viene a nuestros oídos a través de Satanás, que nos habla muchas veces a través de una persona que no conoce a nuestro Dios y que nos hace esos comentarios que son tóxicos y que envenenan nuestra alma y que nos hacen, como yo le decía, dudar de Dios? Nos hacen dudar de Dios y nos hacen alejarnos de Dios y nos hacen muchas veces pensar que de verdad no vale la pena. Porque hay mucha gente que se ha ido de esta congregación, que deja de ir a la iglesia, que deja de creer en Dios, que deja de luchar, que deja de esforzarse, porque alguien usado por Satanás le entregó una palabra que lo tiró al suelo, que puso en duda todo lo que él creía. Tercera cosa, nos desvía del propósito de Dios. Mateo 16:22. Nos desvía del propósito de Dios.
¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito para nosotros? Ciertamente Dios tiene un propósito para ti, para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, para tu familia, porque Dios es bueno. Él tiene propósitos para nosotros, propósitos que permanentemente van a ser bloqueados, van a querer ser robados por Satanás. Y aquí en Mateo 16, 22 vemos a Pedro diciéndole a Jesucristo, tomándolo aparte, dice la palabra, empezó a reconvenirle y le dijo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús le dijo: gracias, Pedrito, por ese consejo. ¿Sí o no? No. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo, le dijo. ¿Se dan cuenta cómo Satanás nos habla? ¿Y se dan cuenta que muchas veces hemos oído a Satanás más veces de las que habíamos pensado que lo habíamos oído? Y muchas veces nos ha influenciado Satanás de manera negativa. Nos ha hecho dudar, nos ha hecho apartarnos, ha puesto en duda la palabra de Dios en nuestras vidas, nos ha alejado del propósito que Dios tiene para nosotros. Él hace su tarea y la hace bastante bien. Es muy eficiente. Si no, mira a su alrededor y recuerde cuánta gente se ha quedado en el camino por causa de las palabras de Satanás. En la familia, en la iglesia, amigos, personas que han venido a este lugar, familias. Satanás conoce nuestras vidas y él se va a tomar de ellas para acusarnos, para lastimarnos, para que nosotros nos quedemos botados en el camino. Hubo una hermana que estaba en este lugar alguna vez hace un tiempo atrás, que solamente fue la envidia la que la hizo irse hacia un lado. Una persona, un tremendo aporte en nuestra congregación, pero esa envidia la llevó a salir del propósito de Dios. Y no solamente a ella, también a toda su familia. Y eso, hermanos, es muy grave, porque cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, nosotros también le damos la oportunidad a nuestras familias, a nuestros amigos, a los que están a nuestro alrededor, de que ellos también conozcan la verdad. Pero cuando nosotros nos desanimamos, mucha gente se puede perder. También nosotros tenemos una responsabilidad con la palabra. Cuando ya conocemos al Señor, tenemos una responsabilidad. Por eso es tan importante que perseveremos en lo que Dios nos ha encomendado hacer. De la misma forma como desvió del propósito, quería desviar del propósito de Dios Pedro a Jesús, también en la Biblia, hermanos, hay un montón de ejemplos de personas que se han desviado del propósito. Por ejemplo, el profeta Elías, cuando tuvo temor, Jezabel lo amenazó. Y él tuvo miedo. Él escuchó esa voz que no era la voz de Dios, era la voz de Satanás. Si nosotros vemos otro caso, este hombre David también, en su mente vino una voz y miró a una mujer que no era la de él y la codició, dice la palabra. Y él sintió, bueno, ¿por qué no la tomo si yo soy el rey? Fue influenciado por Satanás a hacer lo malo. Sansón. Hay un montón de ejemplos de hombres que se han desviado del propósito de Dios. Porque dentro del propósito de Dios nunca estuvo, por ejemplo, que David adulterara. No estaba dentro del propósito. Claro, después David se restaura, Dios lo perdona. Pero no estaba en el propósito que pasara eso, porque eso le trajo mucho dolor a David. Hubo una consecuencia, y nosotros que hemos experimentado también el pecado en nuestras vidas sabemos que es triste pecar, porque después viene un mundo de tristeza. Y aparte que el pecado es pantanoso, nos quedamos pegados ahí, cuesta un mundo para sacarnos. Y cuando salimos completamente dañados, dolidos, adoloridos, cansados. Tiene muchas consecuencias el pecado. Y ese pecado muchas veces viene porque hemos oído la voz de Satanás. Segunda voz que oímos, y que también es muy mala para nosotros. Esta voz es muy parecida a la voz de Satanás. De hecho, hay un
No me acuerdo. Ah, sí, lo anoté. No me acordaba si había anotado, pero... Y la segunda voz que nosotros oímos es la voz de nuestra carne. La voz de nuestra carne. Hay una cita que encontré que dice, cuando Satanás propone, nuestra carne dispone. Cuando Satanás de repente llega y nos ofrece algo que no nos conviene, pero que nos gusta, y nosotros decimos, ay, diablito, era justo lo que yo quería. ¿Sí o no? Por eso dice, cuando Satanás propone, nuestra carne dispone. La voz de nuestra carne, Santiago 1:14. Nuestra carne, hermanos, siempre nos va a arrastrar al pecado. Por eso que nosotros todos los días tenemos que matarla. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No vamos a ser atraídos por algo que no nos gusta. Si tu debilidad no es la droga, Satanás no te va a ofrecer droga, porque sabe que no te interesa. Si tu debilidad no es el dinero, tampoco te va a poner la oportunidad de que tú estafes a alguien o de que tú te quedes con dinero que no te corresponde. Si tu debilidad no es, en el caso de los hombres, las mujeres, no te va a poner una mujer regia frente porque no le interesa. Porque si hay alguien que te conoce muy bien, es el enemigo. Y tu carne sabe lo que a ti te gusta. Y eso es lo que te va a ofrecer. Si tu debilidad es la droga, va a aparecer justo una persona con droga. Y no te la va a vender, ni siquiera te la va a vender, te la va a regalar. Te la va a regalar. Se te va a poner en bandeja. ¿Cuántas veces yo he oído como pastora personas que se justifican? No, es que caí en pecado porque esta persona como que se me metió en los ojos. Es que esta situación, no sé, no pude arrancar. Como que de alguna manera queremos zafarnos de la responsabilidad, entonces como que queremos pensar, engañándonos a nosotros mismos, que no, es que estuve obligada en esta situación. No pude evitarlo. Somos así. Y nuestra carne lo sabe. Nuestra carne nos arrastra al pecado. Nuestra carne va a traer a nuestra mente cosas, va a traer situaciones, va a traer pensamientos a tu cabeza que te van a hacer tropezar. Estás aburrido en tu casa, oye, pero hay unas películas entretenidas, un poquito subidas de tono, pero un poquito. Porque es así, es como poquito, casi nada, para que tú no te sientas tan culpable. Y eso es una espiral en la cual después no podemos salir, porque nosotros sabemos que el pecado nos atrapa. Y no es como el Señor, que el Señor nos da voluntad, nos da libertad. Hijo, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Por eso que el Señor nos dio cabeza, iglesia, para que pensemos y tomemos buenas decisiones. El enemigo te esclaviza, el enemigo te obliga, el enemigo te atrapa, te ata, no te deja salir. Por eso que hay mucha gente dentro de las iglesias por años luchando para salir de un pecado, porque el enemigo lo tiene atrapado. A veces hay personas que necesitan ser liberadas. Hay diversas situaciones en la palabra que están ahí porque son reales. Y nosotros, hermanos, tenemos que dejar de oír la voz de nuestra carne. Vamos a buscar Lucas 18:11. La voz de nuestra carne no tiene nada que ver con la voz del Espíritu Santo, ese susurro del que yo les hablaba al comienzo. La voz de nuestra carne habla fuerte, es altanera, es orgullosa. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. A mí me da pena cuando leo esta palabra. Y dice la palabra, el fariseo oraba consigo mismo. ¿Acaso la oración no es para que nosotros se la entreguemos al Señor? ¿Cuántas veces algunos de nosotros habremos orado con nosotros mismos, pensando que estábamos hablando con el Señor? Y no, era que estabas hablando contigo mismo. Y le decía, Dios, te doy gracias, altanero, orgulloso, porque no soy como esta gentuza, le decía. ¿Sí o no? Así oraba el fariseo. Bueno, no lo dice la palabra, pero en rigor lo decía, como estos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Con orgullo habla nuestra carne.
Me imagino a ese fariseo pensando, Señor, la gloria sea para ti, pero la vanagloria sea para mí. ¿Cierto? Así es la voz de nuestra carne. Muchas veces, hermanos, podemos pensar que somos mejores que otros. Y eso es algo muy malo. Tenemos que luchar con nuestro ego permanentemente. Nosotros hemos estado congregados durante toda esta pandemia. No porque somos mejores que los que no están congregados. ¿Sabe por qué nos hemos congregado durante toda la pandemia? Porque nosotros somos incluso peores y necesitamos más estar en comunión. Necesitábamos estar aquí. Era prioridad estar en este lugar. Si me enfermaba y me moría, no importa, era prioridad, porque si me moría me iba con el Señor. ¿Y acaso no es esa mi meta? ¿Y acaso no es esa también la tuya? No somos mejores que nadie, iglesia. Si alguien ha pensado que somos mejores o que pensamos que somos mejores, está equivocado. No es así. No lo somos. Estamos lejos de serlo. Estamos muy al debe todavía, como les decía al comienzo. Pero vemos aquí, en esta parte de la palabra, cómo este hombre oraba consigo mismo. No oraba con el Señor. Se tiraba flores y decía, yo soy mejor. Gracias Dios, pretendía darle gracias a Dios porque Él era mejor que los otros, que eran pecadores, que eran adúlteros. Cuando nosotros sacamos a relucir lo malo en los otros, es porque de alguna u otra manera dejamos de manifiesto que nosotros pensamos o sentimos que nosotros ya hemos pasado esa etapa. Y que el Señor nos libre, hermanos, nos libre de sentir eso. Que el Señor nos dé humildad. Que el Señor nos dé cada día ganas de servirle, ganas de amarlo, ganas de cantarle, ganas de adorarle, ganas de ayudar al otro, al que en este momento quizás está cansado, está caído. Bueno, ayudémosle, oremos por él. Separemos tiempo en nuestros días para orar por nuestros hermanos nuevos que han llegado a la congregación, porque ellos lo necesitan. Y los antiguos también, porque dice la palabra del Señor que el que cree que está firme tenga cuidado. Oremos los unos por los otros, ayudémonos, para eso estamos en este lugar, para que no nos olvidemos de nadie, para que no nos olvidemos nuestras caritas y que cuando estemos en tiempos de oración le digamos al Señor, Señor, intercedo por esta persona, por Leonardo, por Berito, por Claudia, por nuestro hermano David, que es nuevo, por Oscar, por Douglas. Mirémonos a nosotros mismos y considerémonos en oración. Nuestra carne es altanera. La voz de la carne, iglesia, es enemiga de Dios. Enemiga de Dios. Vamos a buscar Romanos 8, del 7 al 8. Yo soy feliz ahora que tenemos esta televisión aquí. Porque tengo la palabra cerca y no tengo que ponerme los lentes, sacarme los lentes, porque la otra vez que prediqué alguien me criticó, aunque usted no lo crea. Me dijo, estuvo buena su palabra, pero lo único malo es la cuestión de los lentes, que se ponían los lentes, que se sacaban los lentes y yo me distraía, me dijo. Así que, bueno, algunos ya deben saber quién fue el graciosito. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, nuestra carne es enemiga de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Qué difícil. Cuando leemos esta palabra, que la vamos a volver a leer, miren lo que dice, analícelo, dice, por cuanto los designios de la carne, o sea, lo que determina hacer la carne, lo que te lleva a hacer, son enemistad contra Dios. Seguramente tenía buenos amigos en Sodoma. Ella corrió hacia su salvación juntamente con su esposo y sus hijas, pero iba mirando hacia atrás. Hermano, cuando somos llamados al ejército del Señor, no podemos mirar atrás. Así que tú tienes que pensar en eso, meditar en eso. Cuando nosotros somos llamados a servir al Señor, nuestra mirada tiene que estar puesta. Nuestros ojos puestos en Cristo, dice la palabra, en el autor y consumador de la fe. Ese tiene que ser nuestra meta. No mirando el mundo, no mirando para atrás, no recordando tu pasado. Porque la mujer de Lot amaba al mundo y ella corrió hacia su salvación mirando hacia atrás.
Y Lot no podía ayudarla porque él corrió y no podía mirar hacia atrás, porque él sabía cuál era la instrucción clara de Dios. Nosotros muchas veces sabemos cuál es la instrucción clara de Dios para nuestras vidas. Lo tenemos clarito, sabemos, pero nos hacemos los tontos. Queremos esperar un poquito. Ya me voy a poner a cuenta. Ojalá que no sea demasiado tarde cuando tomes la decisión de ponerte a cuentas. La esposa de Lot corrió a su salvación mirando hacia atrás. ¿Sabe por qué? Porque estaba saliendo del mundo, pero el mundo no estaba saliendo de su corazón. Porque ella estaba llena de esa cultura y ella la amaba, la anhelaba. Quería mirar cómo estaba siendo destruido ese lugar donde ella había sido tan feliz. Y eso es lo que a veces a nosotros nos pasa. Miramos hacia atrás y empezamos a pensar, parece que lo pasaba mejor antes, cuando podía ir a las discotecas, cuando podía tener pololas, cambiar de polola como me cambio polera, que aún adentro de la iglesia hay algunos que lo han hecho. Pero no es algo que agrade a Dios, no es algo que agrade al Señor. Hay gente que dice, no, si yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero viven como vive el mundo. Yo, por ejemplo, hermano, es algo en lo cual no estoy de acuerdo y los chicos acá lo saben. La convivencia sin casarse es un pecado delante de Dios. Si alguien está conviviendo con alguien sin casarse y se muere, se va a ir al infierno. Ahí no va a importar que la persona diezmó, que la persona vino a la iglesia, que estuvo aquí, que cantó coritos, que fue del coro, que no sé qué cosa, que predicó. Se va a ir al infierno. Porque la palabra de Dios dice que ningún fornicario entrará al reino de los cielos. La palabra de Dios es radical, hermano. A veces nos han inventado, nos han mostrado, yo escuchaba un predicador un día que decía, nos han hecho creer que Dios es como Hello Kitty. Todo tierno, todo rosadito, todo tiernucho. No, hermano, Dios es justo. Dios es una persona de carácter, derecho, al pan pan y al vino vino. No hay medias tintas con el Señor. No podemos estar un poquito aquí, una patita en el mundo y una patita en la iglesia, porque no sirve. Si usted decide estar así, mejor que se vaya para el mundo. Sí, porque aquí no va a ganar nada. Aquí está perdiendo el tiempo, está calentando un asiento y más nada. Cuando nosotros nos decidimos a servir al Señor, tenemos que dejar afuera el mundo de nuestras vidas. Tenemos que dejarlo porque ahí dice la palabra que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si nosotros amamos al mundo, dice que el amor de Dios no está en nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque cuando el amor de Dios entra a nuestro corazón, a nuestras vidas, eso lo llena todo. Y todo lo demás pasa a ser secundario. Todo lo que podamos tener, todo lo que podemos adquirir, nuestro trabajo, nuestra casa, nuestro auto, nuestra ropa bonita, que bueno, Dios quiere que tengamos todo eso. ¿Acaso no se lo dio Dios a todos sus hijos en la Biblia? No vivieron en pobreza, no vivieron en miseria. El Señor nos entrega todas las cosas. El Señor nos da la sabiduría necesaria para que todos nosotros salgamos adelante e inventemos algo que sea rentable, algo que nos haga llegar arriba, que nos haga alcanzar también metas materiales, pero no amando al mundo más que a Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. La voz del mundo seduce a los ojos. El primer versículo que leímos dice que cuando Eva fue tentada por Satanás, ella caminaba, andaba de shopping. En ese tiempo no había un mall, pero había un jardín. Seguramente andaba mirando cada una de las frutas, cada una de las hojas. Andaba de shopping por el jardín del Edén. Qué entretenido. Seguramente ustedes están diciendo, ¡ay, qué fome! Lagartijas, hojas de colores, buscando cosas. Bueno, pero a lo mejor habían piedras preciosas, no sabemos. Pero ella andaba mirando, dice la palabra, mirando con sus ojos. El mundo, hermano, seduce a los ojos. Y por eso que mucha gente se mete en negocios que no se tiene que meter. Porque de repente hay un hermano, un amigo, un compañero de trabajo, alguien en la iglesia, no sé, en cualquier parte, o vemos en la televisión, que compra una casa nueva, una casa grande, con piscina. Y tú empiezas a sentir que tu casa es chiquitita. ¡Ay, qué ganas de tener esa casa! ¡Ay, qué ganas de tener una piscina en mi patio! Yo también quiero una. Pero ¿sabe qué? Ahora que estamos en sequía, yo creo que no es una buena inversión.
pero yo no me voy a sobreendeudar para eso. No, pues hermano, nosotros tenemos que saber hasta dónde llegan nuestras posibilidades. Porque lo peor que le puede pasar a una persona es vivir sobreendeudado. Yo lo sé porque alguna vez lo vivimos así. No porque nos compráramos grandes lujos, sino que porque mi esposo estuvo un año sin trabajo cuando llegó de Perú. Así que pasamos súper apretados. Pero nosotros siempre hemos sido muy cautelosos. Yo la verdad es que soy muy cautelosa. No pienso una vez, ni dos, ni tres. De hecho, a veces hasta aburro a mi esposo porque él me dice, compremos algo. Y, ya, pero veámoslo después. Y después me pregunta de nuevo, comprémoslo y esperemos un poquito. Y como que siempre estoy como, esperemos un poquito. Seamos un poquito cautelosos. Y como que él debe pensar, ya, a ver, estamos como hasta aquí de cautelosos. Sí, hermano, yo prefiero que seamos cautelosos. Para que cuando tomemos la decisión, la tomemos en paz. Para que no nos sea una carga. El otro día estaba en la casa de una hermana compartiendo y yo le decía, con esto de los 10%, ¿cuánta gente no está hoy día peor que antes? Porque yo conozco de cerca gente que pescó los 10% para comprar un auto. Y qué bueno, po. Sí, porque se juntó, pongamos un ejemplo, 4 millones de pesos. Pucha, habría sido re bueno que el hermano o el vecino o el amigo se hubiera comprado un auto de 4 millones, po. Pero no, pues hermano, la persona fue y dio un pie de 4 millones y compró un auto que valía 10 y ahora está más pobre que antes, porque ahora no tiene los 4 millones y ahora tiene una deuda de 48 cuotas para adelante. Así somos, hermanos, así somos como sociedad. Los veo en las redes sociales, cómo la gente hace alarde de cosas que son del mundo, como dice la palabra. Los sueños de la gente siempre están ligados a cosas del mundo. ¿Cuántas veces hemos visto cumpliendo mi sueño en el auto nuevo? Mi sueño jamás en la vida podría ser comprar un auto. Qué bueno que me compre un auto, pero no lo vería como un sueño, hermano. Mi sueño es agradar a Dios. Mi sueño es alcanzar la salvación. Mi sueño es agradar el corazón de papá, alegrarlo con mis decisiones. Mi sueño, ¿sabe cuál es? Ayudar a los necesitados. Que podamos levantar al caído, que podamos abrazar a alguien y que esa persona sienta el amor de Dios a través de nosotros. Esos sueños valen la pena. Amén. Entonces la gente se deja llevar porque, como les decía, que nos seduce a los ojos. Viaje, mira, todas las cosas que tengo anotadas: viaje, casa, cirugías. Sí, porque hay cirugías que a veces uno dice, oh, si me hiciera una cirugía me saco las patitas de gallo. A veces pensamos que cosas así nos harían más felices. Y yo creo que sí, a lo mejor, pero un día. Porque la felicidad, hermanos, es una decisión que nosotros tenemos que tomar y que podemos tomar. Para nosotros los hijos de Dios es legítimo, porque tenemos todo lo que necesitamos. Y lo más importante, tenemos el amor de Dios. El Facebook, bien utilizado, es bueno. De hecho, hay gente conectada a través de la página de Facebook en esta hora, y eso es muy bueno. Pero por la voz seductora del mundo, por los deseos de nuestros ojos, a veces nos metemos en cosas que no debemos. Yo tenía una amiga, que la tenía porque hace tiempo que no la veo, la verdad, una compañera de trabajo, que se casó, estaba feliz con su esposo, con su hijo, en una casa preciosa, con piscina, viviendo súper contenta, todo. Y ¿saben en qué momento empezó a desear tener una vida distinta? Estoy hablando de alguien que no conoce de Dios, por supuesto. Cuando empezó a mirar en sus redes sociales, en Facebook, a sus ex compañeras de universidad, pasándolas chancho, en Santiago, en un departamento. Todos los jueves, todos los viernes, fiesta, con botellas de champaña, con pisco sour, con picoteo. Y ella empezó a sentir que su vida era rutinaria, que su vida era una lata. Pucha, ¿para qué me casé?, dijo. Mira, ahora estamos en la casa, todos los jueves y los viernes son iguales, todos los días amanezco con la misma persona, pues el cabro chico que mete bulla, que llora. Hermano, eso le pasa a la gente. Eso nos pasa a nosotros. Si dejamos que nos influencien nuestras redes sociales y tú empiezas a mirar cómo vive el otro, porque además en redes sociales no se pone lo malo, se pone solamente lo bueno, porque la persona que compró el auto no puso que quedó con una deuda por 48 meses para adelante, solamente puso la buena noticia, lo malo lo guardó para él. Entonces no creas todo lo que ves en redes sociales, porque la gente siempre va a querer mostrar que es feliz, que la pasa al descueve, que es una persona completa, íntegra.
Y el enemigo te empieza a decir a tu cabeza, ¿viste que no es necesario ser cristiano para ser feliz? ¿Viste que no es necesario conocer al Señor? ¿Para qué sigues diezmando si la gente que está afuera y no diezma surge más que tú? Es así. Esas son las voces que empezamos a oír. Satanás nos habla, nuestra carne nos habla, el mundo nos habla, nos influencia. Se vive de apariencias. La gente que ama al mundo vive de apariencias, hermano. Son voces que no nos llevan por caminos que agraden al Señor. Son voces que nos llevan a caminos de adulterio, a caminos de fornicación, de materialismo, de fracaso. Y lo más grave, caminos que nos llevan a la muerte espiritual. Amén. Uy, qué bueno que ya pasamos lo malo, porque ahora vamos a pasar a la parte dulce del mensaje. Ahora vamos a pasar al Espíritu Santo, que es una persona y que quiere tener una relación contigo. Amén. Quiere tener una relación con nosotros. Dice la palabra de Dios que tiene más de 37 funciones el Espíritu Santo, así que afírmense en su lugar. Pero no voy a decir 37, voy a decir solo 3. Porque si no después en mi casa me llegan las críticas, los retos. ¿Cómo se te ocurre predicar 2 horas? ¿No viste la hora? Chuta, me queda poco tiempo ya. Rapidito entonces. Es que se me ha pasado tan rápido el tiempo, hermano, aunque usted no lo crea. Esto que estoy compartiendo debería haberlo hecho como en 30 minutos y llevo como 1 hora. Pero bueno, el Señor habla y el que tiene los oídos para oír, oye. Amén. El Espíritu Santo, vamos a buscar Efesios 1 del 13 al 14. Ay, qué bonita esta palabra, hermano. Estoy emocionada, porque estoy pensando en cómo el Señor nos está hablando, cómo nos está dirigiendo, cómo está abriendo nuestros ojos. Ese es el propósito de la palabra, hermano, que todas las vendas que tenemos en nuestros ojos se nos caigan y que pongamos los pies en la tierra y nos demos cuenta que cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que decidir, cómo tenemos que marcar diferencia. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. ¿Cuántos se alegran por eso? Dele un aplauso al Señor entonces, iglesia. ¿A cuánto nos ha pasado? Porque a mí me ha pasado, por eso digo, nos ha pasado. Que cuando a veces hemos querido desistir, cuando nos hemos querido ir al mundo, cuando hemos querido meter las patas, el Espíritu Santo nos recuerda quiénes somos. ¿Cuánto nos ha pasado que cuando hemos estado en pecado, hemos estado como si tuviésemos una tonelada de peso en nuestra cabeza? ¿Sabe quién es ese que le estaba hablando? El Espíritu Santo. Si usted está aquí hoy día es porque usted ha sido sellado por el Espíritu Santo. Porque si no fuese así, hermano, su prioridad no sería venir a la iglesia, no sería congregarse. No tendríamos esta hambre y esta necesidad de estar en este lugar. Pero el Espíritu Santo es una garantía, es un sello. Yo cuando pequeña veía a mi papá lo que más amaba en el mundo eran sus animales. Y mi papá marcaba sus animales. Aquí nosotros estamos en una zona agrícola, así que la mayoría sabe de lo que estoy hablando. A lo mejor alguno lo ha visto incluso. ¿Cuántos han visto cuando marcan a un animal? Lo marcan con un fierro caliente. Aquí no vamos a ser marcados por si acaso, así que no se asuste. Pero la gente en el campo, los agricultores, los granjeros, ¿cierto? Ellos tienen un fierro caliente con las iniciales de su nombre y apellido y marcan el animal. Ahí en la parte como de la costilla yo veía cómo le ponían ese fierro caliente que me daba tanta pena, pero mi papá decía, si no lo marco me lo roban. Y de esa misma forma el Señor a nosotros nos ha marcado. Nosotros estamos sellados por el Señor y tenemos el Espíritu Santo. Ese es nuestro sello y esa es la garantía de nuestra salvación. Nos testifica que somos salvos. El Espíritu Santo nos testifica, hermano, que somos salvos. Cuando a veces hemos querido desistir, cuando el enemigo, cuando nuestra carne, cuando el mundo nos ha hablado, lo que decíamos al inicio, cuando sentimos que no vale la pena, estoy perdido,
Yo no sirvo para esto. Esto no es para mí. Hay una vocecita aquí en tu mente o en tu corazón que te dice, no desistas. Sigue adelante. El Señor te va a ayudar. El Señor te va a sacar. El Señor te va a restaurar. Él te va a cambiar. El Espíritu Santo nos habla. Y es el que nos ha ayudado a estar hoy día en este lugar. Es el que nos ha ayudado a avanzar hasta donde hemos llegado. En Juan 16, 17, el Espíritu Santo es nuestro consolador. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dices? Yo me imagino que lo dijeron con tristeza. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Entonces decía la palabra del Señor que Jesús dijo que iba a dejar al Espíritu Santo, iba a dejar al Consolador con sus hijos, iba a dejar al Consolador con los discípulos. Para nosotros, hermanos, es una bendición que Jesús haya ascendido, porque por eso tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Él es nuestro Consolador. Él nos influye, Él nos acompaña, Él nos sostiene, Él nos levanta. Es como si tú tuvieras un ayudante en el camino de la fe. Que cuando tú te caes, Él no se cae contigo, Él permanece de pie. Cuando tú desfalleces, Él no desfallece, Él permanece de pie. Y Él te levanta, Él te toma la mano, te obliga. Muchas veces el Espíritu Santo nos obliga. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, obligados por el Espíritu Santo? Bendito ese momento en el que el Espíritu Santo nos empuja y podemos llegar a la presencia del Señor de nuevo y reconciliarnos, ¿cierto? En Juan 14, 26, el Espíritu Santo es nuestro mejor maestro. A los que nos gusta estudiar, a los que nos gusta que venga un maestro aquí, se pare y nos hable de doctrina y de cosas nuevas, a mí me gusta mucho, me bendice eso. Pero nosotros tenemos un maestro, el mejor maestro, y ese maestro es el Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará algunas cosas, todas las cosas, y os recordará todo lo que yo he dicho. Todo lo que yo he dicho. El Espíritu Santo, hermanos, es el único autor que se sienta a nuestro lado cuando estudiamos las Escrituras, porque Él está aquí adentro. Cuando nosotros leemos un libro, el autor del libro está lejos, pero aquí no, porque dice la palabra de Dios que toda palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Y ese autor, que fue quien sopló en Moisés, en David cuando escribió los Salmos, en Pablo cuando escribía cartas a la iglesia, cuando él inspiraba a estos hombres a que escribiera, él se convertía en el autor. Porque la palabra de Dios, hermano, no es de Pablo, no es de David. Ellos no son los autores. El autor es Dios. Y el Espíritu Santo influenció a esos hombres para que escribieran la palabra. Y ese autor está contigo cuando tú lees las Escrituras. Así que la Biblia es el único libro que tú vas a leer donde el autor va a estar contigo, para que tú puedas entender, para que sean abiertos tus ojos espirituales y tú puedas entender. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Es una bendición. La herramienta, hermanos, que usa el Espíritu Santo para enseñarnos es la palabra, y además es Él mismo quien nos recuerda todo lo que sabemos. Cuando nosotros enfrentamos situaciones difíciles en nuestras vidas y nos viene una palabra a la mente, a la memoria. Ahora, obviamente, iglesia, no nos va a venir a la memoria una palabra que no hayamos estudiado. Por eso es tan importante que nosotros estudiemos la palabra del Señor. Porque aquí está nuestro alimento espiritual. Porque aquí está lo que nosotros necesitamos. Y cuando estemos afligidos, cuando estemos enfermos, aquí está la palabra. Jesucristo nos dio ejemplo de eso. Él se defendió de las artimañas de Satanás a través de la palabra.
Por eso que es importante que nosotros la estudiemos, para que la sepamos. Y como la vamos a saber, cuando la necesitamos, la vamos a poder usar. Y el Espíritu Santo la va a traer a nuestra mente. Cuando tú tengas que hablarle a alguien de Dios, tampoco te sientas menos. No pienses, no, es que yo llevo muy poquito en la iglesia, no, es que yo no predico, mira la pastora que venga. Hay gente que cuando tiene a alguien, no, que vaya el pastor, que vaya la pastora. No, es que voy a llamar al hermano que es más maduro espiritual, que vaya. Hermano, toda persona que ha oído la palabra de Dios tiene recursos para poder hablar a otro del Señor. Tú tienes los recursos, están ahí en tu mente, están ahí en tu corazón, están guardados y los vas a ocupar cuando tú te decidas a servir al Señor. Y el Espíritu Santo te va a ayudar. Él va a traer a tu memoria esa palabra que tú necesitas, para que tú prediques y para que tú salgas de situaciones sin salida también, porque para eso es la palabra. Yo un día les decía, ¿se acuerdan? David cuando venció al gigante, no lo venció con sus fuerzas, lo venció con la palabra. Fue la palabra de David, fue la palabra que él declaró, con poder, con fe, lo que venció al gigante. Y esa palabra la puso Dios en la boca de David. Ese mismo poder está disponible para nosotros. Y el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro tremendo ayudador. Y voy a terminar con 2 cosas. ¿Cómo escuchar la voz del Espíritu Santo? Primero, nacer de nuevo. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. La palabra Abba es papito. Es como referirse a Dios con mucho cariño. Yo hace 8 años que perdí a mi papá biológico, al que amaba con toda mi alma. Pero todo este tiempo, si bien yo muchas veces lo digo en la casa, digo yo soy huérfana, huérfana de padre biológico, de padre natural, pero yo tengo un padre que está en los cielos. Tengo un papito que ha sido extremadamente bueno conmigo, que me ha cuidado, me ha sostenido, me ha dado una gracia que no tenía, porque antes no podría haber predicado. Era demasiado tímida. Aunque me atrevía igual a pesar de mi timidez, pero igual me costaba mucho hilar la idea, las frases. Pero Dios, yo le dije, Señor, upa, y el Señor me dijo, chalupa, yo te voy a ayudar, yo te voy a enseñar, yo te voy a capacitar. Porque cuando nosotros nos disponemos, el Señor también se dispone. De hecho, Él está dispuesto antes, está como esperándonos. Entonces, hermanos, no todos somos hijos de Dios, somos solamente creación. Esta palabra que dice Abba Padre habla de paternidad. Y nosotros, hermanos, solo al nacer de nuevo, entonces, nuestro espíritu se puede conectar al Espíritu de Dios. Por eso es tan importante que nazcamos de nuevo. Porque antes nosotros de aceptar al Señor, de conocer al Señor, de comenzar una relación con Él, no vamos a poder oír la voz del Espíritu Santo. Vamos a oír solamente la voz de nuestra carne. Por eso que hay gente a veces afuera que hace buenas obras y que cree que es cristiana. Pero a veces esa carne es generosa y esa parte buena de esa persona la lleva a esa persona a hacer cosas buenas para los hombres, porque dice la palabra que nosotros todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque todos somos pecadores. Por lo tanto, la bondad, mirada de nuestros ojos y mirada de los ojos de Dios, es muy distinta. Para nosotros es bueno aquel que recoge un perrito, el que ayuda al prójimo. Para Dios eso no es suficiente. Nosotros tenemos que nacer de nuevo. Amén. Nacer de nuevo. No todos somos hijos de Dios, solo somos creación de Dios. Somos hijos cuando nosotros le recibimos, porque dice la palabra de Dios que Jesucristo vino, a los suyos vino, dice. Pero nosotros tenemos que declarar con nuestra boca, tenemos que recibir al Señor. Y a veces, iglesia, también hemos sido confundidos con esa declaración de fe, que nosotros a veces la hemos de alguna manera puesto como si fuera un rito, un rezo. Hay que hacer la oración de fe, porque si el hermano no hace la oración de fe, no recibió al Señor. No, hay un algo en el corazón del hombre cuando se determina a escuchar la voz de Dios, cuando se determina a empezar a buscar de Dios,
Cuando empieza a sentir que sus decisiones sin considerar a Dios son equivocadas. Y le da como un chip a su vida. Independiente si haya hecho o no la oración de fe, ese hombre ahí en ese momento nace de nuevo. Yo no hice la oración de fe. De hecho, no me acuerdo si alguna vez la hice. Pero sí recuerdo el día que alguien me habló del Señor, me habló de Dios, y yo sentí literalmente como si una venda hubiese caído de mis ojos. Y me di cuenta la realidad de Dios. Cuán real era Dios. Y ese momento, ahí sí que hay un antes y un después en mi vida. Cuando vino esa revelación a mi vida. En mi caso yo me acuerdo. Hay gente que no se acuerda cuando recibió al Señor. Hay gente que marca, no sé, algún día especial en el que recibió quizás una palabra. Hay gente que no sabe, pero sí sabe con certeza que no es la misma persona que era antes de conocer al Señor. Esa persona nació de nuevo. Y nosotros nacemos de nuevo cuando nosotros decidimos aceptar al Señor. Y en ese momento el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y somos sellados por Él. Tenemos que volver a nacer. Hay gente, hermanos, en la iglesia que permanentemente necesita que venga un profeta, un apóstol, un evangelista, alguien que hable fuerte, que grite, que declare, que pegue en la cabeza, que cosa, no sé. Y ahí la gente siente que Dios le habló. Y ahí la gente siente que como que se manifestó el Señor. Hay muchas personas que les gustan ese tipo de iglesias, de congregaciones, donde hay muchas manifestaciones. Porque eso lo asocian a que ahí está Dios. Una congregación así, tranquila, donde nadie grita, donde no hay nada, es como, es una palabra más, es un estudio más. Pero hermanos, no es así. El Señor está aquí, en este lugar. Dice la palabra de Dios que donde hay dos o más congregados en su nombre, Él está. Entonces, Él está en este lugar. La gente que necesita que cada cierto tiempo venga alguien y le profetice cosas, no sé si esa gente ha nacido de nuevo, hermanos. Yo también alguna vez he recibido palabra de parte del Señor a través de un profeta, a través de un evangelista, pero yo no veo en menos a aquel predicador que viene pausado y me entrega una palabra, porque también es de bendición para mí. Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, no subestimamos ninguna palabra. Todas las palabras son importantes. Todas las palabras a nosotros nos bendicen. Todas las palabras nos edifican, porque viene de aquí, de la Biblia. Amén. Entonces, hermanos, a veces volvemos a algo místico, al Espíritu Santo. Cuando en realidad nosotros, hermanos, la relación que tenemos con el Espíritu Santo debe ser práctica. Debemos considerarlo como un amigo, hablar con Él. Yo en esa ingenuidad, porque fue hace mucho tiempo lo que le conté al principio, pensé, ni siquiera yo no sé si creía a 100% que el Espíritu Santo me iba a hablar, me iba a despertar, pero lo dije. Y el Espíritu Santo se lo tomó en serio, porque Él se toma en serio lo que nosotros decimos. Amén. Así que hablemos con Él, considerémoslo en nuestra vida, empecemos a involucrarlo. Cuando tú tienes que tomar una decisión, recién Juanito me decía, no sé qué voy a hacer, qué voy a decidir. Bueno, Juanito, consúltele al Espíritu Santo. Él le va a indicar qué es lo que usted tiene que hacer, qué es lo correcto, qué es lo que agrada a Dios, qué es lo que va a ser de bendición para su vida. No lo decida usted, que no lo decida su familia, que lo decida el Espíritu Santo. Y usted tiene el camino claro. Amén. Ocupémonos en las cosas del Espíritu. Romanos 8:1. De esta manera escuchamos el Espíritu Santo, iglesia, naciendo de nuevo y ocupándonos en las cosas del Espíritu. Romanos 1:8 dice, ahora pues ninguna condenación, qué maravilla, hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿En qué están tus pensamientos últimamente? Analiza tu vida, analiza tu día de ayer, tu día anterior de ayer. ¿En qué andas pensando? ¿En ese cagüín que me contaron? ¿En ese mensaje que leí en Facebook que no me gustó? ¿En que me cae mal mi vecina? ¿En que estoy chato con este trabajo? ¿En que no quiero cantar esta canción? ¿En que necesito comprarme ropa nueva? ¿En que quiero viajar? ¿En qué están tus pensamientos? ¿O estás pensando, ay, viene la variante Delta, de nuevo nos vamos a tener que encerrar? ¿En qué están tus pensamientos, iglesia? ¿Quién está influenciando lo que tú piensas?
problemas familiares. Los problemas nos persiguen a todos. Yo siempre le digo a mi esposo, si no es pito es flauta, pero siempre nos pasan cosas. No crea que a usted nomás le pasan cosas, a nosotros también nos pasan cosas. Un problema por aquí, un problema por allá, que el hermano dijo, que la hermana no quiere, que el hermano me saludó mal, un montón de cosas. Y de repente yo digo, ay Señor, dame paciencia. Y el Señor me ha escuchado. Así que le doy gracias a Él por eso, porque lo que más tengo hoy día es paciencia. Creo que tuve que obligarme a tener paciencia. Cuando nosotros nos decidimos a oír la voz de Dios, cuando nos decidimos a oír la voz del Espíritu Santo y a obedecerlo, hermanos, entonces todo nos saldrá bien. ¿Se ha dado cuenta usted que a veces nosotros tenemos que sintonizar? Bueno, ya no existe mucho eso, pero a veces en los autos hay. Pero ¿se acuerdan antiguamente esas radios antiguas que uno tenía que sintonizar? Y chicharreaba, hasta que de repente agarrábamos el dial, así creo que se llamaba, el hermano Ricardo que trabajaba en radio debe saber, creo que se llama dial o vial, ¿cuál es la palabra? ¿Con D? Dial, ya. El dial correcto. Entonces ahí en el dial FM contemporánea, ahí FM azul, carnaval, mi mamá le gusta la carnaval. Entonces ahí andamos buscando y entre medio hay chicharreo, ¿cierto? Como que suena. Bueno, nosotros hermanos tenemos que hoy día decidirnos a sintonizar en el dial del Espíritu Santo. Esa es la invitación que yo quiero hacerle. Que nosotros decidamos empezar a oír lo que tenemos que oír. Y vamos a terminar con Hebreos 3:15. La voz del Espíritu Santo, iglesia, no está afuera. No está ahí en la radio, no está en el dial de la contemporánea, no. La voz del Espíritu Santo está dentro de nosotros. Entre tanto que se dice, si oyereis su voz, entonces cuando venga esa voz, ese susurro apacible, que es la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Pero a veces, hermanos, sintonizamos bien, pero endurecemos nuestro corazón. Aquí en la iglesia a veces venimos por cumplir, a veces venimos porque estamos acostumbrados, y el Señor nos habla, y nos habla, y nos habla. Y de repente, ayer le pregunté a alguien, ¿a ti te ha hablado alguna vez el Señor? Y me dice, no. ¿What? Dije yo. ¿Cómo? Si cada vez que nosotros estamos aquí, el Señor nos habla. Siempre que estamos aquí, el Señor nos habla. Nosotros no pensemos que porque no hemos oído la voz audible de Dios, Dios no nos habla. Dios nos habla siempre. Todos los días nos habla. Cuando nos juntamos el día miércoles a estudiar, Dios nos habla. No solamente cuando la hermana o el hermano está predicando aquí adelante. Después tenemos una reunión ahí alrededor de la fogata donde a veces compartimos cosas muy interesantes, de mucha bendición. Y a veces los testimonios de nuestros hermanos también nos hablan, nos enseñan, nos hacen recapacitar, nos hacen decirle al Señor, Señor, gracias. Qué bendecido he sido yo. Tengo mucho más de lo que merezco, tengo mucho más de lo que necesito. El Señor permanentemente nos está hablando, iglesia. Pero nosotros no tenemos que endurecer nuestros corazones. Si venimos a este lugar y tenemos nuestro corazón de piedra, nos vamos a ir igual como llegamos. Y ese no es el propósito de Dios. Póngase de pie, iglesia, vamos a orar. Había una canción que le había pedido al Alonso, no sé si le dijeron que pudiera ayudarme a cantar eso. Hay una canción antigua, hermano, antigua, que al hermano Alonso le gusta mucho, favorita del hermano Alonso, que dice, quiero escuchar tu dulce voz. ¿Cuántos conocen esa canción? Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Vamos a dejar que el experto cante. Cierre sus ojitos, iglesia. Vamos a orar al Señor. Amado Señor, necesitamos oír tu voz. Amado Señor, necesitamos ser ministrados por tu dulce voz. Señor, ese susurro pequeño que muchas veces pasa desapercibido para nosotros, queremos oírlo. Señor, en el nombre de Jesús yo oro porque tus hijos, porque tu iglesia abra sus corazones, porque disponga sus corazones a que tu voz llegue a sus vidas.
y las transforme y las levante. Señor, en el nombre de Jesús, yo reprendo en esta hora la voz del enemigo. Yo reprendo la voz de nuestra carne, esa voz que grita fuerte, Señor. En el nombre de Jesús la reprendemos y yo declaro que tu iglesia deja de oír la voz del enemigo. En el nombre de Jesús, esa voz que nos acusa, esa voz que nos tienta, esa voz que nos dice que somos rechazados, esa voz que nos limita, que nos desanima, la reprendemos en esta hora en el nombre de Jesús. Y declaramos, Padre, que solamente el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas. Esa dulce voz apacible se mueve en este lugar, tocando cada una de sus vidas, hermanos, y aún la mía, y nos ministra conforme a nuestra necesidad, y nos renueva, y nos consuela, y nos recuerda cuán amados somos, que hemos sido adoptados como hijos del Rey. Ya no somos bastardos, hemos sido adoptados por el Padre, por el Rey Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Esa voz dulce, Señor, habla nuestras vidas y nos recuerda que tenemos un precio muy grande delante de ti, que no importa lo que haya pasado en nuestro pasado, no importa qué tan bajo hayamos caído, no hay ningún lugar tan profundo al que tú no puedas llegar y rescatarnos, y levantarnos, y restaurarnos. Y por eso te damos gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Iglesia, bajemos el volumen a todo lo que no sea el Espíritu Santo. Bajemos el volumen, escuchemos al Señor, sintonicémonos correctamente. Porque el Señor quiere ministrarnos, quiere hablarnos, quiere consolarnos. Quiere decirte que las cosas que tú habías hecho antes aún son pocas. Él quiere que tú crezcas más. Quiere que dejes de avergonzarte. Quiere que dejes de dudar. Quiere que eches fuera todo temor, toda vergüenza. Si habías sido humillado, el Señor te levanta. Si habías caído en pecado, el Señor te limpia y te puedes ir con vestiduras blancas en este día. Gracias te damos, amado Rey. Cantes estas letras. Tú haces estremecer nuestras almas. Ríndete delante del Señor. Es el mejor lugar para arrodillarnos. Gracias, Señor. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Señor, te doy gracias por este día. Te doy gracias por tu palabra que transforma día a día nuestras vidas. Gracias, Señor, porque delante de ti somos niños que cometemos muchos errores y a veces muy reiterados, pero tenemos el corazón abierto para que tú nos transformes, para que tú nos ayudes, para que podamos cambiar, para que podamos perdonar. Gracias, Espíritu Santo, porque no hay mejor voz que oír la tuya. Te bendecimos en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Amén.
Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Temblante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder